Doctor Arturo Fernández Telles, profesor investigador de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y también investigador del Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN. Bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes. Y también le doy la bienvenida a Gisela Ortiz del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, el INAOE. Además de ser investigadora, pues has estado incursionando en la divulgación científica a través de una publicación que me resultó interesantísima en el suplemento Obsidiana del Reforma. ¿Cómo estás, Gisela? ¿Qué tal, Eduardo? Pues muchas gracias por la invitación y también pues, agradecerte a invitarme a platicar sobre precisamente este artículo y en general sobre astronomía. Muchísimas gracias. Quisiera que nos empezaran a platicar, quisiera empezar contigo, Gisela, acerca del trabajo de investigación que haces en el INAOE, tu línea. Tengo entendido que te han interesado mucho los agujeros negros y todo lo que implica. De manera muy sencilla para nuestro público, platícanos cómo entendemos qué es un agujero negro. Claro, pues los agujeros negros, pues la manera más sencilla de entenderlos es como un objeto que tiene mucha masa. Y es tanta la masa que tienen que no solamente cuando la materia está muy cerca del objeto termina por caer por la propia gravedad del objeto, sino que es tan masivo que la propia luz siente esta gravedad. Y entonces cuando la luz se acerca a una frontera que se conoce como un horizonte de eventos, una vez que esa luz atraviesa esa frontera, ya no hay forma de que escape y termina cayendo hacia el agujero negro. De ahí su nombre de que se le llame agujero negro, porque en principio una vez que la luz pasa por esta frontera ya no puede escapar y no hay forma de que uno lo pueda ver. Podemos entenderlo. Yo me acuerdo de una película que me encantó, que se llamaba De Einstein a Eddington. Es una película de cine de arte, supongo que la han visto. Y explican, ponen una sábana con una pelota en medio, no me acuerdo qué usan, que hace las veces de un objeto masivo, que curva la sábana, sería como la curvatura del espacio, y todo objeto que toca la sábana empieza a orbitar ese centro de gravedad y va hacia él. Y en el caso de los agujeros negros, inclusive la luz es absorbida por un objeto tan masivo y por eso le decimos negros, porque como no hay luz que rebote, pues no los podemos ver, pero sí hay como señales de que el agujero negro está ahí y esas señales son precisamente las que tú has estudiado en todos estos años. Pero antes de que me platiques a detalle sobre ese estudio, quisiera preguntarte, doctor Arturo Fernández, acerca del trabajo que hace la UAP en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, el CERN, desde hace ya muchos años, donde están estudiando precisamente estas partículas que también de alguna manera manan de este tipo de objetos en el espacio. Sí, el CERN es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Es un centro de investigación muy relevante, muy reconocido, muy prestigiado en el mundo. El próximo año, por cierto, va a cumplir 70 años de su fundación y con mucho gusto les comento que nosotros estamos festejando 20 años de participación continua de la UAP con el CERN. En el año 2002 nos acercamos al CERN para hacer una propuesta de construcción de un detector de partículas cósmicas, precisamente como lo comentas, una conexión entre la física de partículas y la física de las astropartículas, de la astrofísica, que iba a funcionar primero como una manera de limpiar de rayos cósmicos las señales que se producen cuando colisionan protones contra protones a las energías del gran colisionador de hadrones. Esa fue la propuesta inicial. Nosotros construimos un detector de rayos cósmicos para registrar la presencia de esas partículas cósmicas, que iban a funcionar primeramente como este detector para decirle, esto que está detectando no son las partículas que se producen en el colisionador, elimina esas señales. Luego nos dimos cuenta nosotros que con los aparatos que tenemos en el experimento ALICE, era muy relevante, muy importante hacer estudios en el área de lo que se llama la física de astropartículas. Y encontramos resultados muy interesantes que pues hemos presentado en el interior del CERN, en conferencias internacionales, hemos publicado algunos artículos importantes y
en el transcurso del tiempo que llevamos en este experimento, que llevamos en el CERN, nos hemos involucrado en varias otras áreas. Hemos participado en la construcción de otros detectores. Posteriormente, colegas de la misma Facultad de Física y Matemáticas se incorporaron a otros experimentos del CERN y bueno, yo puedo decir que la colaboración con este lugar tan importante pues deja muy buenos resultados. Tenemos estudiantes que primero fueron mis estudiantes de nuestro grupo y que ahora son mis colegas. Sí. Con mucho gusto. Yo recuerdo, doctora, a Mario Rodríguez Kawatzin, él fue mi maestro y fue alumno de usted. Y es muy bonito ver esta línea. Nosotros en ciencia siempre decíamos como que los papás, los abuelos, los bisabuelos, de académicos, sí. Y es muy bonito. Gisela, en esta participación que tuviste en la revista Obsidiana, lo que haces es divulgación. ¿Cómo pasamos de la investigación científica a la divulgación a través de un medio escrito con un tema a veces tan complicado como el estudio del horizonte de eventos de un agujero negro? Bueno, en realidad, pues es como tú lo dices, complicado, ¿no? Porque el lenguaje de la ciencia es difícil. Es a veces muy abstracto, ¿no? Incluso los propios científicos lo encuentran complicado, ¿no? Entender el propio lenguaje de las matemáticas, de la física. Entonces, la parte de divulgar es precisamente trasladar o como traducir ese lenguaje a un lenguaje que lo puede entender desde un niño quizás de kinder hasta un adulto que a lo mejor nunca ha tenido contacto con la ciencia. Entonces, es pues como un proceso que tú lo vas desarrollando como poco a poco. O sea, desde que estás en la carrera, siempre es bueno que colabores con programas de radio, que escribas algún artículo de divulgación, y así a medida que te vas desenvolviendo en tu carrera, pues ir pues metiéndote en la parte de divulgación, ¿no? Que no todos los investigadores lo hacen, ¿no? Por lo mismo de que no es fácil. Entonces hay investigadores que prefieren no hacer divulgación por lo mismo, porque a lo mejor el tema no se presta tanto, pero afortunadamente la astronomía... O dicen, ay, me distrae, ¿no? Sí. Afortunadamente la astronomía pues se presta, ¿no? Porque pues te puedes apoyar de mucho material visual, muchos ejemplos que incluso salen en las películas, y con eso pues puedes facilitarte, ¿no? Explicar temas que pueden ser demasiado complejos. Claro. Hace más o menos un año, platicando con el doctor Ignacio Martínez Laguna, a quien le mandamos un saludote, actual vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP, me dijo, el director de divulgación científica de la UAP es el doctor Arturo Fernández Telles. Y yo te quiero preguntar, doctor, ¿cómo diste ese paso para decidir aceptar esa dirección y cómo se hace divulgación desde la academia en la universidad? Sí, como dice la doctora Ortiz, es una actividad, yo creo que muy apasionante, y me he encontrado con que en la UAP, como seguramente lo hay en lugares tan prestigiados como el INAOE y otros lugares de investigación, otros centros de investigación, hay la necesidad de comunicar lo que hacen los investigadores, lo que hacen las personas dedicadas a la ciencia, en transmitir este conocimiento. Y yo creo que no únicamente es apasionante y es bonito hacerlo, sino que es una obligación, porque nosotros como docentes, empleados de una institución pública, debemos aportar a la sociedad, debemos impactar a la sociedad. Y la manera en la que lo hacemos los científicos, pues es comunicando el desarrollo, los resultados relevantes de nuestra actividad científica. Entonces, pues el año pasado, el doctor Ignacio Martínez Laguna, el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la UAP, me invitó a participar. Sí. Yo lo pensé un poquito porque tengo 33 años trabajando en la Facultad de Física y Matemáticas, siempre como docente, investigador, y pues acepté el reto, y yo siento que es una tarea fascinante, muy agradable, con muchos retos, y como decía, hay gente que tiene interés, y algunos, no todos, algunos tienen mucha facilidad para expresarse. Producen materiales de divulgación científica, tienen simpatía
ante las cámaras, lo que algunos no tenemos, pero lo hacen muy bien. Y yo creo que, como dice aquí mi colega Gisela, es muy, muy interesante y nada más para conectar lo que hacen los astrofísicos con lo que hacen los físicos de partículas elementales. Hay una imagen muy bonita de Glashow, Georgy Glashow, Premio Nobel de Física, que es una imagen que le llamaron precisamente la serpiente de Glashow, que habla de que la cola de la serpiente son las partículas elementales y a medida que recorre uno el cuerpo de la serpiente, se va incrementando el tamaño de las distancias que hay en la naturaleza hasta llegar a los tamaños astronómicos, las dimensiones astronómicas. Y luego la serpiente se muerde la cola, y esto quiere decir que estamos conectando a lo más pequeño con lo más grande de tamaños astronómicos. Y eso es muy, muy interesante porque efectivamente pasa, ¿no? Uno puede conversar con un astrofísico siendo físico de partículas porque al final de cuentas hablamos de la estructura de la materia, el espacio-tiempo, fenómenos extremos que los teóricos de la ciencia lo ven a nivel astronómico, a nivel de las partículas elementales. Y entonces, pues es muy, muy interesante y como lo comentó Gisela, hay mucho material y yo creo que es una manera de captar la atención de los chicos, los jóvenes, para invitarlos a hacer ciencia. Gisela, ¿cuál es la respuesta que has encontrado en la gente que lee Obsidiana? Que, bueno, Omar López Cruz me comentaba, es una revista que está teniendo un buen impacto en la divulgación. ¿Qué respuesta observas de parte de los lectores, de la gente que te ha leído en esta nueva faceta como divulgadora? Pues lo que me gusta de Obsidiana es que es un medio que surge para ser divulgado por redes sociales. Entonces, pues hoy los jóvenes están muy metidos, ¿no?, en redes sociales, Facebook, todo esto. Y gracias a ello, pues la revista pues ha podido llegar a toda esa gente. Y pues el objetivo es en sí, pues como lo comentaba el doctor, ¿no?, es hacer llegar el trabajo que hacen los científicos, que a veces puede llegar a ser muy técnico o que no es como luego obvio cuál es el impacto que tiene en la sociedad. Y comunicar precisamente a los jóvenes y en general al público en general que pues cuáles son el impacto que tienen socialmente, cómo se hace la ciencia en México, dar también a entender que la ciencia que se hace en México pues es una ciencia que es de calidad mundial, porque pues la gente colabora con investigadores a nivel internacional, en proyectos de renombre internacional, como por ejemplo el Telescopio del Horizonte de Eventos, el proyecto del CERN, que son pues que cada institución tiene que aportar una pequeña contribución, ¿no? Y solamente así se puede hacer la ciencia ahora a nivel internacional, solamente con estas grandes colaboraciones. Y eso es precisamente lo que se trata de comunicar con Obsidiana, y como que la gente sea más conocedora de los beneficios que trae la ciencia, no solamente a los investigadores que sí trabajan en algo nuevo, ¿no?, algo de frontera, sino que al final de cuentas va a tener una cierta retribución a la sociedad, y que los jóvenes conozcan precisamente cuáles son esos beneficios que tendrán. Por supuesto, yo pienso que es muy importante desmitificar un poquito y develar un poquito, vamos a decirlo en términos muy mercadológicos, los misterios de la ciencia, ¿no?, que en realidad no tenían por qué serlo, ¿no? Más bien tenía que ser algo asequible, algo muy tangible, muy cercano a la sociedad. Yo le decía alguna vez a un profesor de allá de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, las matemáticas finalmente son la forma más pura de razonamiento, es un lenguaje, y es un lenguaje con el cual nacemos porque razonamos de manera lógica. El cerebro es una herramienta absolutamente lógica. Empieza a generar barreras y obstáculos pues con el paso del tiempo, ¿no? Y después el problema es romper esas barreras que la sociedad de alguna forma nos va generando. Y creo que el trabajo de ustedes es muy importante, tanto en la investigación
como en la divulgación, por lo que les quiero agradecer profundamente haber compartido unos minutos con nosotros, que la gente sepa que en nuestra ciudad hay esta calidad de investigadores, lo que están haciendo más o menos, porque si quisiéramos hablar realmente de todo lo que hacen, nos echamos horas y horas o días y días de conversación. De manera que les quiero agradecer mucho por haber estado aquí y por haber compartido con nuestro auditorio. Muchas gracias, doctor Arturo. Gracias. Muchas gracias y estamos con la mejor disposición para visitar tu bonito programa. Muchas gracias. Gracias, Gisela, también por haber estado con nosotros. Al contrario, gracias por la invitación y a la expectativa de leer la columna que escribirás al respecto. Claro que sí, próximamente saldrá y en redes sociales la estaremos compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias.